Estamos en nuestro espacio de medicina bucal y para ello, como siempre, contamos con la colaboración del doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar de simetría y proporción en cuanto a la cara se trata. Bueno, la simetría y la proporción se encuentran en todo el cuerpo, pero nosotros le vamos a dar cierto más renombre o más importancia a la de la cara, que es su especialidad, el atractivo personal a través de esas proporciones. Es el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Sí, además, Miriam, yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de proporciones correctas y de simetrías. Y esto tiene que ver con el atractivo entre sexos. Es muy importante el tema de las proporciones. Tú sabes muy bien que el principal instinto que existe en el ser humano y en cualquier otro ser es el de conservación de la especie. Y para que esto se lleve a cabo, pues hace falta que exista un atractivo entre sexos. Esto es evidente. Eso es evidente que debe existir. Entonces vamos a hablar hoy de este tema. Es muy interesante. Yo les recomendaría que tomaran lápiz y papel, porque vamos a dar alguna cifra muy sencillita, pero que tiene que ver con este atractivo. Que nos va a ayudar a ligar. Exacto. Sí, es muy interesante. Desde luego, el atractivo no solamente se basa, de un sexo por el otro, no solamente se basa en las proporciones y en la simetría, que son muy importantes y es de lo que vamos a hablar hoy, sino que se basa en otros temas también tan interesantes como puede ser el olor, el olor que llega a través de las feromonas y que se capta en la nariz, en un órgano muy específico, muy especial, últimamente estudiado, que está en el tabique nasal. Bien, pues los olores, los colores, el pavo real, macho, cómo extiende su cola. Su pluma para... Exacto, la cola, y depende del número de ojos que tiene la cola, pues las hembras lo aprecian más o lo aprecian menos. Es decir, hay una serie de características que tienen que ver con esa atracción entre sexos, pero nosotros vamos a hablar de las proporciones y de la simetría. Hemos hablado en otras ocasiones, hoy vamos a hacer un compendio que abarca todo este tema, que es muy interesante. Fíjate, por ejemplo, las proporciones adecuadas tienen que ver en el atractivo. Te voy a poner un ejemplo, Miriam. En la mujer, un hombre se fija más en la mujer que tiene una proporción, o sea, dividiendo el diámetro de la cintura por el diámetro de la cadera, pues la proporción 0,7 parece ser que es la que más atrae al hombre. Cuando pasa una mujer con la proporción 0,7, tomen nota, 0,7, pues es muy fácil de medir. Mira, Miriam, se coge un metro de costurera o de sastre y se mide la cintura. Pues bien, mides la cintura tanto, lo anotas en tu papel. Pero eso ya, doctor, si me lo dice antes, yo hubiese venido con la cintura medida. Miriam, te la puedes medir ahora mismo si quieres. Mira, si Paco no lo permiten, yo voy, mira, mientras vas hablando me la voy midiendo y te digo el resultado. Entonces, para no tener que ponerme de pie. Ustedes van anotando, por favor, estas cifras. Es muy fácil, un metro de costurero está al alcance de cualquiera. Miden la cintura y ahora miden la cadera. Bueno, pues dividen lo que mide la cintura por lo que mide la cadera. Y la proporción ideal ante la cual los hombres se vuelven cuando pasa una mujer de estas características es 0,7. Es curioso, 0,7. Y luego, Miriam, pues ya sacas las cuentas exactas. No lo vamos a hacer aquí exactamente, pero es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, te puedo dar el resultado de la cintura. Te puedo dar el resultado de la cintura. Pues dímelo porque te voy a decir algo. Es 71. Bien, muy bien. Y el de la cadera 89. Bueno, pues luego
hacemos Luego esa hacemos división. las cuentas. Sí. Entonces, fíjate que hoy sabemos científicamente por qué resulta al hombre más atractiva esta relación. Lo sabemos porque estudios científicos demuestran que las mujeres que tienen la proporción 0,7 tienen menos cáncer en su vida y además tienen menos posibilidades de tener una enfermedad grave cardiovascular, como una embolia, una trombosis, todo esto, una hemorragia cerebral. Entonces, lógicamente, estas mujeres aparentemente son más atractivas, pero tienen una razón biológica. Es que estas mujeres están más aptas para poder disponer de más tiempo de protección para la prole. Fíjate, aquí en esta imagen que estamos viendo se llama el hombre de Vitruvio. Es muy interesante también porque da proporciones. Esta imagen está hecha por Leonardo da Vinci en el siglo XV después de Cristo, pero está basada en unos datos que nos dio un arquitecto que se llamaba Vitruvio, por eso este hombre se llama hombre de Vitruvio. Pero se basaba en los datos que dio este arquitecto del siglo I a.C., arquitecto de Julio César, un arquitecto romano muy interesante. Bueno, pues ya entonces estudiaban las proporciones correctas, ideales del ser humano. Está enmarcado en una esfera perfecta y también en un cuadrado perfecto. Y hay una serie de proporciones, algunas de ellas muy interesantes, como el número phi, que el número phi es también denominado la proporción áurea o el número áureo. A lo largo de la historia se ha considerado como el canon de belleza. Exacto, el canon de belleza. Nosotros vamos a hacer referencia a algunos datos. Mira, Miriam, te puedo adelantar que tu cifra de la cintura es muy interesante. ¿Ves? Estas son las proporciones. Las proporciones ideales son las del centro, entre cintura y cadera. La proporción, divides la cintura por la cadera y te da el 0,7 famoso. La de la izquierda no es correcta porque está por encima y la otra está por debajo. Es decir, que vamos a quedarnos con la del centro por lo que yo te he dicho. Pero además hay más. Y te voy a dar otro dato que es conveniente que apunten en su papelito con el lápiz que hemos quedado que deben tener en la mano. La cintura, los hombres que tienen una cintura por encima de 102 centímetros tienen más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Y las mujeres que tienen por encima de 88 tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Y ahora nos vamos a centrar en la cara. Fíjate, Miriam, qué interesante es. Ya los clásicos, el arquitecto Vitruvio dijo que la cara era la décima parte del total de la medida del individuo, de todo el cuerpo. Y además él dijo que la cara se podía dividir perfectamente en tres partes, en 3 tercios que medían lo mismo. El tercio superior referido a la frente, el tercio medio que va desde las cejas a la parte inferior de la nariz y el tercio inferior que va desde la parte inferior de la nariz hasta el mentón. Y eso tiene que ser proporcional, tiene que medir 1, 1, 1, tienen que medir lo mismo. A su vez, también... A su vez, tiene que haber simetría. Hay una línea negra ahí que divide la cara derecha e izquierda. Y estas proporciones tienen que ver en el atractivo entre sexos. Esto es lo básico, lo genérico, lo que debería ser. Exacto, es lo que vamos a hablar hoy. Cómo se pierden esas proporciones de 1, 1, 1, esos 3 tercios, cómo pierden la proporcionalidad y por qué la pierden. Y la simetría, ¿por qué se pierde? Es decir, vamos a hablar de estos dos temas que son muy interesantes. Y una cosa más sobre esta imagen, y es que Leonardo da Vinci añadió algo más. Dijo que aproximadamente cada tercio correspondía al tamaño de la oreja. Depende de la edad, pero desde luego. Eso nunca dejan de crecer. Lo añadió Leonardo. Es decir, Vitruvio da estas medidas un siglo antes de Cristo y Leonardo 15 siglos después completa y dibuja
el hombre que propuso Vitruvio. La búsqueda de la perfección es algo que siempre ha estado presente en todos los estudiosos, filósofos, arquitectos, es decir, siempre se ha intentado buscar la perfección. Siempre se dice que el hombre no es perfecto, pero se puede llegar a ser más o menos perfecto y luego, a pesar de tener esta perfección evidencial, esta simetría y proporción en la cara, se puede perder. Se puede perder debido a nuestro mal uso, debido a nuestro mal higiene, debido a nuestro... Efectivamente. Vamos a ver, por ejemplo, unas imágenes. Por ejemplo, vamos a hablar primero de por qué se pierde, Miriam, por qué se pierde la proporcionalidad, esa proporcionalidad 1-1-1. Bueno, pues hemos dicho muchas veces que el desarrollo de la cara, del tercio medio y del tercio inferior, tiene que ver con el desarrollo de la lengua con respecto al paladar. Si te fijas en esta imagen que tengo aquí en la mano, pues verás que la lengua tiene prácticamente la misma forma que el paladar. Se ve muy bien en esta imagen si la enfocamos a mayor aumento. ¿Ves? Tiene una curva, la lengua, que tiene la misma curva que el paladar. Bueno, pues esto es parecido a lo que yo decía una vez. Yo traje una vez un zapato, pero lo traigo para que lo recuerden. Imaginen que la horma es la lengua y que el dorso del zapato, la parte de encima del zapato, es el paladar. Pues tiene que haber una relación lengua-paladar perfecta durante el desarrollo para que las proporciones que acabo de decir sean las correctas. Si se pierde esta relación entre la lengua y el paladar, entonces se desarrolla de forma distinta. De modo que los padres deben tener muy en cuenta esto. Y hay 3 hechos que impiden que la lengua esté pegada al paladar. El chupete es uno, y es muy importante. El que el niño se meta el dedo en la boca, en la imagen siguiente la podemos ver como, si pasamos la imagen, veremos que, exacto, exacto, aquí se está perdiendo la relación entre la lengua y el paladar. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y finalmente vamos a ver esta imagen radiológica de perfil, donde podemos ver que las amígdalas y las vegetaciones impiden que el niño respire por la nariz, que es lo correcto. Entonces empezará a respirar por la boca, se separará la lengua del paladar y tendremos problemas de mayor desarrollo del tercio medio y del tercio inferior con respecto al tercio superior. Y son esas caras alargadas que vemos que estéticamente son deficientes. Por ejemplo, veamos esto, recordemos otra vez las proporciones, Miriam. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior, igualitas, miden lo mismo, miden igual. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Ves esta imagen? El tercio medio y el tercio inferior miden mucho más que el tercio... que el tercio superior. Exacto, deberían de medir el doble que el tercio superior, pero miden mucho más. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Ha habido un desarrollo por culpa de que esta chica, esta mujer, cuando era niña, respiraba solamente por la boca. Se separa la lengua del paladar y entonces, aparte de que se producen alteraciones en el paladar y en los dientes, maloclusiones, fíjate la incompetencia de los labios están muy abiertos y mira los dientes. Exactamente, le iba a preguntar, doctor, que la forma de la boca tiene mucho que ver a la hora de respirar, es decir, que ya se le ve con esa forma más bien picuda. Exacto, fíjate que los dientes no muerden, porque además esta chica interponía la lengua entre los dientes, impedía que... Pero fíjate, las muelas están invertidas, las de arriba muerden por dentro de las de abajo, y debe ser al revés, porque el paladar, vamos a ver la siguiente imagen, verás que está abovedado, porque la lengua no ha tenido oportunidad de darle su forma, porque estaba separado. Esta chica es muy bonita, pero tiene este pequeño defecto. Y cuando era jovencita, pues respiraba por la boca. Se separa la lengua del paladar, el paladar se deforma, los dientes se deforman y la cara se deforma.
Esto tiene que ver con la proporcionalidad. Vamos a ver otra imagen. Ahora vamos a hablar del segundo tema, de la asimetría. ¿Te acuerdas de la línea que tenía que dividir en dos partes iguales la cara? Aquí no están. Esto es muy frecuente. Y además es muy frecuente que se produzcan estas asimetrías por malfunciones. Siempre se deben a un desarrollo anormal del niño. Mastica por uno de los dos lados. Y esto es como andar a la pata coja. Fíjate, este niño, por ejemplo, este no tiene nada que ver con este actor magnífico, cómico de nuestro país, es buenísimo, pero este niño en un lado, este niño masticaba por un solo lado, por el lado derecho de la imagen, que es el izquierdo del paciente, y verás que los dientes definitivos están más desarrollados que en el lado izquierdo de la imagen, porque solo masticaba por el lado derecho. Fíjate que tiene consecuencias en cuanto a la erupción, en cuanto a la simetría y al desarrollo de músculos, huesos y articulaciones. Es muy importante, por lo tanto, masticar por los dos lados. Ya hemos hablado de falta de proporciones, ahora estamos hablando de asimetrías que se producen porque un niño o un adulto empieza a masticar más de un lado que de otro. En el caso anterior veríamos una hipertrofia muscular. Esta mujer, por ejemplo, ¿por qué lado mastica? Por el lado izquierdo de la imagen, por su lado derecho. Y tiene una asimetría. No se nota mucho, pero es importante referirla porque nosotros sí que la detectamos. Incluso la nariz, si te fijas, Miriam, la nariz está un poco desviada, no está en su sitio, porque ella desde muy jovencita masticó solamente por el lado derecho y no por el izquierdo. Entonces hay asimetrías. Fíjate, esta es su imagen, ya la hemos visto en otras ocasiones. Ella se arregló, se puso prótesis en el lado izquierdo de la imagen. Son esas zonas blanquecinas que vemos ahí. Por ahí mastica bien, pero en el otro lado vemos que faltan dientes que no se ha repuesto, faltan muelas que no se ha repuesto y están desordenadas, las muelas se mueven si no se reponen las que faltan. Ella masticaba solo del lado derecho, por eso aparece una asimetría tan importante como la que acabamos de ver. Y los huesos se deforman, por eso la nariz está ligeramente desviada, los músculos se hipertrofian y las articulaciones sufren. Esto es como andar a la pata coja, Miriam. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Ves? Esta mujer en el lado derecho articula bien, mastica por el lado derecho. En cambio, por el lado izquierdo, vamos a ver la siguiente imagen, no puede morder porque las muelas están desviadas. ¿Te das cuenta? Pues esto, las asimetrías funcionales masticatorias son las que producen estas asimetrías y se pueden producir pues en el niño. Mira, por ejemplo, esta es otra imagen muy interesante. Los dientes están asimétricos. Es una mujer bella, pero en cuanto sonríe se ve que sus dientes están asimétricos. Y entonces, los dientes están asimétricos porque vamos a ver la siguiente imagen, que es una imagen radiológica. Ella perdió en un lado, se ve que falta una muela. Aquí tiene un implante de titanio que ha repuesto y tal. Pero muy jovencita perdió una muela. ¿Te ves? ¿Ves que en el lado derecho de la imagen le falta una muela? Le falta una muela y la perdió muy jovencita, de modo que ella masticó siempre por el lado derecho y por eso tiene esa asimetría dental y facial también, una ligera desviación de la nariz. ¿Por qué se produce esto? Miriam, vamos a ver la siguiente imagen. Yo creo que ya estamos bien. Pues estas asimetrías, el masticar por un solo lado, se produce por varias razones, porque pierdes una muela, como en el caso de la paciente esta, o porque te duele algo, o porque tienes una molestia, porque tienes una carie de niño y entonces te acostumbras a masticar por el otro lado. De manera que son asimetrías funcionales. ¿Cuál es el objetivo para evitar todo esto? Pues los padres tienen que estar, si queremos evitar las desproporciones, tenemos que evitar que el niño respire por la boca, que el niño se meta el dedo y que el niño use chupete más del tiempo reglamentario.
Eso es lo que hay que estar pendientes, porque después se desarrollarán deformidades, desproporciones que no tienen arreglo. Muchas veces hay que recurrir a la cirugía para poder resolverlas. Esto en cuanto a las desproporciones. Y en cuanto a las asimetrías, pues muy fácil, hay que hacer revisiones en el dentista, si hay una muela que duele o careada en el niño, arreglarla, si pues un adolescente pierde una muela, pues hay que reponerla en el momento debido, para que mastique por los dos lados. Si mastica por un solo lado, a la larga van a aparecer asimetrías que estéticamente comprometen a esa persona y a lo mejor le dan menos opción de obtener una pareja adecuada o la mejor pareja para que tus descendientes tengan la mejor genética. Realizando una evaluación, diríamos que la edad infantil es muy importante para, sobre todo, la etapa primordial para las proporciones y para la simetría, el cuidarse la higiene bucal, pues no perder muelas, si tienes una molestia, acudir al dentista, también son hábitos. Exacto, y bueno, pues es relativamente sencillo recordarlo. Por favor, la lengua tiene que estar pegada al paladar para que el desarrollo facial sea perfecto, eso por un lado. Y segundo, masticar por los dos lados. Son estos dos conceptos los que tenemos que tener claros hoy y no así lo podemos resumir. Lengua pegada al paladar, masticar por ambos lados. Masticar por un solo lado es como andar a la pata coja. A la larga habrán problemas de cadera y de columna. Y no habrán proporciones, por lo tanto perderemos belleza y nos quedaremos solos. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, doctor, que debemos cuidarnos la boca, no solamente por higiene y salud, que es lo importante, pero también por belleza. Es decir, que aquí es donde viene ese lema que nos gusta decir tanto y que queda tan bien en esta ocasión. Sí, yo insistir en las proporciones, que las proporciones son muy importantes, ¿no? Ya hemos dicho pues lo de cintura-cadera, por ejemplo, tiene una razón biológica, y luego pues la cara, estas proporciones que hemos dicho de 1, 1, 1 son muy importantes. Y luego lo del número áureo es muy curioso, porque en la cara también existen proporciones áureas. Por ejemplo, si tú divides la distancia, o sea, el ancho de la boca por el ancho de la nariz, te da una proporción áurea, te da un número phi, es curioso. Y el número phi, pues el número phi lo vamos a encontrar en las caracolas. Esto, por ejemplo, que tengo en la mano, en la naturaleza, ¿no? Es un fósil de caracola. Bueno, pues en la proporción que existe entre una parte y la parte siguiente, que siempre van siendo más grandes a medida que nos acercamos a la periferia, existe la proporción phi. ¿Sabes, Miriam? Las tarjetas de crédito tienen una proporción. ¿También tienen phi. proporción? Sí, por eso son más atractivas que cualquier otra proporción. Pero, por ejemplo, una página... un folio, un DIN A4. Un DIN A4, por ejemplo, tiene una proporción también del número phi. El Partenón de Atenas, que se construyó en el siglo V a.C., pues tiene proporciones del número phi. Es decir, las proporciones son muy importantes, Miriam. Hoy en día se utilizan para vender en el mercado. Claro, porque resultan más atractivos. Tú no lo sabes que una tarjeta de crédito tiene una proporción phi, pero la tiene. Es decir, aunque no lo sepamos, inconscientemente las desproporciones de la cara o las asimetrías de la cara nos atraen más o nos atraen menos. Por esto es tan importante cuidarnos y desde jovencitos reconducir las alteraciones que puedan llevar a estas asimetrías y a estas desproporciones que probablemente marcarán toda nuestra vida. Cuando hemos hablado de la asimetría, hemos hablado de las caries, de reponer dientes, y creo que se nos ha quedado una cosa en el tintero, aunque la gente es muy lista en casa y ya lo hemos tratado otras veces, seguramente lo sepa, pero no quería yo irme sin preguntárselo. El bruxismo.
el rechinar los dientes, eso también provoca desproporción en la asimetría. Exacto, sí, fíjate que el bruxismo, el bruxismo es el apretamiento de los dientes, pues que es una forma de liberar estrés, de liberar tensión emocional acumulada. Debemos eliminarla pues haciendo ejercicio físico, por ejemplo, y evitar sobrecargar. Haciendo meditación. Es la técnica que hemos hablado muchas veces. Combinar un ejercicio de relajación, sea yoga, sea meditación, sea tai chi, con el ejercicio físico a la tarde. El bruxismo simétrico, cuando apretamos por los dos lados, rechinamos simétricamente, produce hipertrofias en los músculos de la cara, pero simétricas. Cuando el paciente realiza para funciones bruxismo por un solo lado, también se producen asimetrías. Entonces, te diría que esto es muy importante también, porque cuando el niño se acostumbra a masticar de un solo lado, luego si bruxará más por un lado que por otro. Se desarrollarán antes los dientes por ese lado, se desarrollarán más los músculos, más los huesos y sufrirán las articulaciones temporomandibulares de ese lado. De manera que tiene que haber simetría. Y el bruxismo tenemos que combatirlo, lo podemos hacer perfectamente. Otro día habrá que refrescar el tema de la relajación muscular y también he pensado que interesaría también hablar del sueño. Miriam, es muy importante el sueño para descansar. Muchísima gente toma hipnóticos por la noche para dormir. Es una barbaridad tomar pastillas para dormir. Pues porque si tú le das al cerebro ciertas sustancias, el cerebro deja de producir anandamidas y endorfinas, que son las drogas naturales que harán que tú duermas mejor y vivas mejor, sin pastillas, sin sedantes. Es una verdadera locura. Vivimos en una sociedad medicalizada. Bueno, pues ya lo consideramos normal que un paciente tome pastillas para dormir, que tome ansiolíticos, que tome antidepresivos por cualquier inconveniente que se encuentra en la vida. Pues no, estamos sustituyendo las sustancias que el cerebro debería producir de forma natural por drogas, porque son verdaderas drogas, son drogas duras además, que crean dependencia. Miriam, es muy importante esto, hablaremos de ello. Es importante. Hablaremos de eso en otro capítulo, en otro de nuestros programas trataremos, porque está bien recordar y hacer que la gente haga deporte y que sustituya pues esos medicamentos que no dejan de ser droga, como estaba diciendo el doctor, para enseñarles a llevar una vida más saludable, mucho más tranquila, más relajada y disfrutar de la vida, que son 2 días, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Yo ya termino con esto. Recuerdo pues una vez que un profesional me dijo, bueno, los psicólogos ¿para qué sirven? Porque si el paciente tiene depresión, pues le damos antidepresivos, y si tiene ansiedad, pues le damos ansiolíticos. Así que, bueno, esto es una barbaridad, es verdaderamente... Hay depresiones endógenas que no hay otra alternativa que dar antidepresivos, incluso electroshock, pero son los menos casos. No es lógico que el 50% de la población por encima de los 50 años esté medicalizada. Es una barbaridad. ¿Fuera medicamentos? No, el que necesita medicamentos es preciso que los tome. Fuera medicamentos cuando... Innecesarios. Eso, fuera medicamentos innecesarios, hay que tomar lo menos posible, siempre y cuando sean prescritos por un doctor. Y hablando de proporciones, de simetrías, de belleza, de cánones, que ha sido un tema muy interesante el de hoy, retomamos aquella frase que nos gusta tanto decir, y con ella finalizamos por el día de hoy. Sí, pues si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces, pero dulces no de azúcar, por favor, no tomen ustedes azúcar. Lo recordamos que en la sección anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando de diabetes, y no se crean que nosotros le ponemos azúcar a los besos, dulces de bonitos y bellos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, ha sido un placer, de verdad. Nosotros nos vamos, pero nos vemos aquí en Día a Día.